naciones. Y él comenta testimonios y testimonios de cómo este libro maravilloso que se llama La Palabra de Dios ha transformado muchos países. ¿Cierto que sí? Y yo quiero decirle, amado hermano y amada hermana, que la respuesta para Colombia está en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es el libro que transforma naciones, que cambia naciones, que cambia pueblos, pero también cambia vidas y cambia familias. Hoy nosotros tenemos que volver a darle crédito a la palabra de Dios. Mire que algunos que aspiran a la presidencia de la República dicen que quieren libertar al país de fanatismo religioso, porque ellos consideran que la fe en la palabra de Dios es un fanatismo. Pero no es así. La palabra de Dios lo que trae es progreso y avance. Las naciones le deben a la palabra de Dios su desarrollo. Occidente, la parte occidental del mundo, el hemisferio occidental, no prosperó por las ideologías de los chinos o de los árabes o de los musulmanes o de los budistas. Prosperó por el poder de la palabra de Dios. Alguien hizo una investigación, Alexander Tocqueville hizo una investigación. ¿Por qué los países protestantes, o sea, los apegados, recuerdan la reforma protestante? ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, ojalá se acuerden, porque ya lo hemos enseñado en la iglesia. Las naciones que se dieron a la doctrina protestante, es decir, que la Biblia es la palabra de Dios, prosperaron mucho. Y este Alexander Tocqueville, un investigador, hizo una investigación profunda. ¿Por qué los países protestantes se dispararon intelectualmente, económicamente, socialmente? ¿Por qué fueron tan prósperos? Y llegó a descubrir que era porque esos países practicaban los principios de la palabra de Dios. No más la Biblia dice, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. Mire, países como Haití, dado al vudú y a la hechicería, es el país más pobre de América, por brujos y por hechiceros. Los países centroamericanos y suramericanos, dados a adorar imágenes de yeso, son pobres. Pobreza espiritual, pobreza moral, pero también pobreza económica. Pero los países que fueron fundamentados en la palabra de Dios prosperan. Por eso el Señor dijo que el que oye su palabra y la practica, la pone por práctica, dice el Señor, que será como el hombre comparado al que sembró su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca es, en este caso, es la palabra y la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Nosotros tenemos la respuesta para este país y está en la palabra de Dios. ¿Cierto? No en las especulaciones humanas. La gente ataca la Biblia, pero ignora el contenido de la misma y el poder de la misma. Por eso el Señor Jesucristo dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es que el que ignora las Escrituras ignora el poder de Dios. Por eso dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Vamos a 2 de Timoteo 4, 1 y 2. La palabra del Señor dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice la palabra de Dios. Y ahí sigue el texto hablando acerca de la palabra de Dios. Una vez hicimos una serie en la iglesia acerca de los elementos que nos dan una vida de victoria, una vida satisfactoria, una vida plena. Y uno de los grandes elementos de esto es el elemento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un elemento transformador de la vida de la persona, de la familia y de la nación. Cuando nosotros tenemos esa palabra, nuestra vida no puede ser igual. Por eso el apóstol le dice a su discípulo Timoteo, le dice, predica la palabra, le dice, anuncia la palabra, da la palabra. Colombia necesita oír menos discursos políticos. Colombia necesita oír la palabra de Dios. Y usted es un profeta para Colombia.
Usted no se puede callar. Usted tiene que anunciar la palabra de Dios. Por eso anunciamos la palabra de Dios en los medios de comunicación, en la internet, en los impresos. Colombia tiene que oír esa palabra para que Colombia sea prosperada y sea bendecida. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 6, por favor. ¿Cuántos tienen su Biblia? Y dice la palabra de Dios en el versículo 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dice el Señor: estas palabras que yo te mando, las pondrás o estarán sobre tu corazón. Hoy es el día que tú coloques la palabra de Dios sobre tu corazón, y que tú digas: yo amo la palabra de Dios. Que tú te apropies de la palabra de Dios como el mensaje del buen Padre, del amado Padre, de nuestro Abba Padre, que nos ha dado su carta. La palabra, la Biblia, es la carta de amor del Padre. Y que usted tome esa palabra y le diga, como dijo el salmista: oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Medito en ella de día y de noche. Es mi meditación, es mi delicia. La amo más que a tesoros. Es más dulce que la miel. Amo tu palabra. Por eso el Señor le dijo: pongan la palabra sobre su corazón. Yo vengo aquí a decirles en esta mañana que muchos de ustedes han abandonado la palabra de Dios y han buscado la ayuda del hombre. Han buscado que el hombre les ayude. Pero déjeme decirle que el hombre no es la respuesta. La respuesta está en Dios y en su palabra. Hay que atesorar la palabra de Dios. Esta mañana conté y se los he contado. Un hombre vino a mí a una consejería. Estaba en la ruina más abyecta. Estaba muy mal. Y el hombre me dice: estoy muy mal, pastor, ore por mí. Y yo le dije, sentí de Dios decirle: dígame cómo ha sido su relación con la palabra de Dios. ¿Qué lugar ha ocupado la palabra de Dios en su vida? Porque es que sabe una cosa, muchas veces nuestras crisis es porque nos hemos alejado del libro. ¿Cuántos me están escuchando? Ni siquiera leemos la palabra de Dios, no la meditamos, ni mucho menos la obedecemos. Entonces él dijo: no, pastor, yo una vez tuve una Biblia, pero tuve deseos de tomar y la vendí y me compré media de aguardiente. Entonces me dio algo a mí, mi temperamento, ¿no? Le dije: con razón está en la ruina. Si usted cambia la palabra de Dios por un media de aguardiente, con razón esté arruinado. ¿Qué actitud tiene usted hacia la palabra de Dios? Yo quiero decirle que en este libro están las respuestas que usted necesita. Aquí en este libro está la palabra. Valore esa palabra, póngala sobre su corazón, ame esa palabra. Dice también que es para la familia, no solo para nosotros individual. Versículo 7: las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra de Dios tiene que ser céntrica en la familia. ¿Cuántos me están escuchando? El papá, el varón, debe tomar la Biblia y leerle la palabra a sus hijos, a su esposa. ¿Estamos de acuerdo? El varón tiene que tomar esa responsabilidad de decir: vamos a leer la palabra, vamos a orar. Y cuando el varón empiece a tomar su liderazgo, ¿cierto? Y empiece a enseñar la palabra de Dios, la familia va a empezar a cambiar. Gloria a Dios. Que vuelva la palabra de Dios a nuestros hogares, que vuelva la lectura de la palabra de Dios a nuestras familias. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Y algo va a empezar a suceder, algo va a empezar a cambiar, las cosas van a cambiar. Entonces dice la palabra que la veía repetir, ¿cierto?, a los hijos, hablando de ellas en la casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es importante entender que la palabra de Dios no es un fastidio, es un deleite. Algunas personas dicen: no, al niño no le enseñe tanta palabra de Dios porque se va a aburrir. No, el niño se va a deleitar en la palabra de Dios. ¿No escucharon el testimonio de este niño? Que se deleita en la palabra de Dios, que se deleita en la oración, que se deleita amando a Dios. Pero a veces los padres matan la vida espiritual de sus hijos porque les niegan que ellos
niños conozcan la palabra de Dios, enseñan la palabra en la casa y no los traen a la reunión. Ojo con eso. Quizá algunos niños ahora están en la academia de tenis, otros están en la academia de fútbol, otros están en el ballet. Yo no sé dónde están, otros están paseando, pero no los traen a la iglesia. Perdóneme, le voy a decir algo muy fuerte. Usted está siendo el sepulturero de sus hijos. ¿Cuántos me escucharon? Usted no puede ser el sepulturero de sus hijos, negándoles bendecirlos, trayéndolos a la casa de Dios. David, mi hijo, recuerden que nosotros cuando lo empezamos, cuando él empezó pues a vivir en el vientre, o sea, fue engendrado, ya éramos cristianos, éramos siervos de Dios, y desde el vientre este muchachito adoraba al Señor. Cuando estaba la alabanza, él saltaba y alababa a Dios, y no se ha apartado nunca del Señor, pero día a día le enseñamos la palabra del Señor, y no se aburrió, no se cansó, sigue al Señor Jesucristo. Lo mismo Catalina también ha servido al Señor, Daniela también. Es importante, esa palabra hay que enseñarla a los hijos, repetir esa palabra, dar esa palabra, y Dios se va a glorificar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces es importante entender que la familia necesita la palabra. Los judíos tenían tanto apego a la palabra de Dios, cumpliendo este texto del versículo 8: la atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Los judíos tenían unos implementos que se llamaban las filacterias. Eran unas cajitas pequeñas de cuero, en la cual dentro de esas cajitas habían extractos de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y esas cajitas estaban unidas por tiras de cuero, y los judíos se amarraban estas filacterias, que son esas cajitas, con porciones de la palabra de Dios, se la amarraban en su brazo, ¿cierto? Se las amarraban en sus brazos, y había una que se colocaban aquí, una cajita, y se la amarraban aquí atrás, cumpliendo este texto, y ellos declarando: para nosotros es importante la palabra de Dios, ¿cierto? Por eso dice: las atarás como señal en tu mano. La filacteria, la cajita con la palabra de Dios, y varias filacterias aquí en las manos, en los brazos, y también la colocaban en su frente, entre sus ojos, ¿cierto que sí? Es decir, lo que quiero explicarles es: la nación que valora la palabra de Dios, desde el individuo, desde la familia y en las instituciones y en todas las áreas, y no se avergüenza de ella, esa nación será prosperada. Hay candidatos a la presidencia, que ahora es nuestra próxima batalla también. No vote por alguien que menosprecia los principios de la palabra de Dios. Niéguele el voto a esa persona que dice: yo no estoy con los fanáticos. Alguien dijo: no, yo no estoy con esa familia ideal que dicen los cristianos. Pues nosotros sí estamos con esa familia ideal, un hombre y una mujer unidos en pacto, que levantan sus hijos en el temor de Dios. Esa es nuestra convicción, que sale de este libro, y no la vamos a negar, porque también somos ciudadanos, pero somos un pueblo de fe en la palabra de Dios. Porque sabemos que cuando la familia, nos está saliendo un poquito del tema, pero sabemos que cuando la familia, de acuerdo a la palabra, se cultiva, se fortalece y se siguen esos parámetros, las naciones prosperan. Los niños se crían en un ambiente de seguridad, en un ambiente bueno, y esos niños son prósperos, estudian, se desarrollan, son ciudadanos del bien, ¿cierto que sí? Pero aquellos que se levantan sin padre, se levantan sin madre, eso crea vacíos, ya lo sabemos. Eso crea muchos vacíos en el corazón, y por eso surgen los delincuentes, surgen las personas que están en los grupos violentos, porque nunca hubo la imagen paterna de un padre que le ama, que le cuida. Es decir, la familia que se ha olvidado de los principios de la palabra de Dios está en crisis. Pero nosotros estamos trabajando por la familia basados en la palabra de Dios, y la familia se restaura por el mismo poder de la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Génesis. Nosotros recordemos esto: todo lo que ha sido creado, o lo que podemos ver, ha sido por el poder de la palabra. Génesis capítulo 1, versículo 3: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Versículo 11: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde y hierba que dé semilla. Y dice la palabra de Dios que así fue, en la parte final del versículo. Después el versículo 14: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones,
para los días y los años, y el versículo 15 al final dice que así fue. Versículo 20 nos repite lo mismo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todo lo que nosotros vemos, que todo lo que nosotros observamos fue creado por el poder de la palabra de Dios. Entonces le pregunto, ¿es poderosa la palabra de Dios? Por supuesto, porque a través de ella fue creado todo lo que hay. Nosotros vemos en estos textos que el Señor dijo, sea esto, sea aquello, y mientras Él hablaba, las cosas sucedían. Y esa palabra que tuvo poder en el principio es esa palabra que sigue teniendo poder hoy para nosotros. Por esa palabra surgieron cosas que no existían. Por eso dice, leamos también allí en segunda de Pedro 3:5, por favor, dice la palabra de Dios: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Y también la tierra. Entonces es importante entender que muchos ignoran que todo lo que hay fue creado por el poder de la palabra de Dios. Y esto es algo muy importante para nosotros y entender que si la palabra de Dios tuvo poder para crear el universo, tuvo poder para crear las montañas, tuvo poder para crear el sol, las estrellas, las galaxias, si esta palabra tuvo poder para hacer esa creación, esta misma palabra tiene poder para producir cosas nuevas en nuestras vidas. Es decir, cosas que no existían. Porque dice que las cosas fueron creadas de lo que no existía por el poder de la palabra. Es decir, cosas que no existían vinieron a luz por el poder de la palabra. Y si usted valora la palabra de Dios y ama la palabra de Dios, cosas maravillosas, asombrosas vendrán a ser creadas a favor suyo. Porque la palabra de Dios producirá nuevas realidades en nuestras vidas. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Entonces, si los cielos y todo fue creado por esa palabra, entonces esa palabra poderosamente creativa producirá nuevas realidades en nuestra vida personal. ¿Quiere usted nuevas realidades de victoria? ¿Quiere usted nuevas realidades de bendición? ¿Quiere usted nuevas realidades de prosperidad? De niveles de gloria en su vida. ¿Cuántos quieren cosas nuevas? ¿Cuántos quieren que su vida cambie para bien? ¿Cuántos quieren que nuevas realidades gloriosas sucedan en sus vidas? Pues de la misma manera como realidades maravillosas surgieron de la nada, así muchas cosas van a surgir en usted si usted se apega, estudia, medita y vive la palabra de Dios. Espere grandes cosas para usted, para su familia y para Colombia. En la medida que proclamemos la palabra de Dios en este país, nuevas realidades que ya las estamos viendo. Nunca en la historia se había visto lo que hoy se está viendo en este país. Nunca había habido un movimiento cristiano tan fuerte como el que hay hoy en Colombia. Y a pesar de todo el fraude y de toda la trampa que nos han hecho, el pueblo de Dios ha sobresalido. Pero no es porque sí, es por el poder de la palabra de Dios. Dele la gloria a Dios con ánimo, dele la gloria a Dios con ánimo. Y mientras este pueblo que somos nosotros nos apeguemos a la palabra de Dios, nuevas realidades van a surgir en Colombia. Nuevas cosas asombrosas van a suceder en Colombia. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, vendrán a este país. Pero se requiere un pueblo que ame esa palabra, un pueblo que atesore esa palabra y un pueblo que proclame esa palabra a la nación. Tenemos que dar la palabra de Dios. En el libro de los Hebreos capítulo 11 versículo 3, gloria a Dios, dice el texto sagrado: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, hermanos, lo que estamos diciendo,
La palabra de Dios produce nuevas realidades. Esa palabra es poderosa. El propósito de esta enseñanza es recordarle, porque usted lo sabe, de que necesitamos volver a la palabra, porque hemos abandonado esa palabra. Pero no solo desde el púlpito, sino en su casa, en su vida personal, en su familia, allí aún en su empresa. Cierto que sí, que abra una casa de paz para que en su empresa le lleven la palabra de Dios. Y aún si usted es un gran líder empresarial, o si es un gran líder en cualquier área, recuerde que la palabra de Dios dijo que el príncipe del pueblo tenía que hacerse una copia de la palabra de Dios. Y los reyes de Israel lo primero que tenían que hacer era una copia del libro, de la palabra de Dios. Y recuerde que las copias no eran como ir a la librería y comprarla, sino que duraba mucho tiempo copiar los manuscritos, porque todo era hecho a mano, ¿cierto? Y tenía que ser con una perfección, con una exactitud. Si había cualquier errorcito, ya ese manuscrito era desechado. Pero tenían que decir, y no solo decir, sino invertir en tener la palabra de Dios. Y dice, para que aprenda a temer a Dios, para que no se eleve su corazón sobre el pueblo, sino para que todos los días tenga el temor de Dios. Colombia necesita la palabra de Dios. Tú necesitas la palabra de Dios. Volvamos hoy a esa palabra. ¿Cuántos estamos de acuerdo? En el libro de Hebreos 1:3 dice que el Señor, vamos a leerlo literalmente, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. La Biblia dice que la palabra de Dios sustenta todas las cosas. Diga conmigo, sustenta todas las cosas. O sea, este universo no se despedaza, este universo no se desfigura, este universo no se destruye, a pesar de nuestras imprudencias antiecológicas, ¿cierto que sí? Como la minería ilegal, ¿cierto? También como los atentados y también la contaminación que ha sido producto nuestro. A pesar de todo lo malo que hemos hecho contra este planeta, el planeta todavía subsiste. ¿Sabe por qué subsiste? Por el poder de la palabra de Dios. Mire lo que dice ese texto. Dice que todas las cosas, dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea que la palabra de Dios sustenta el universo, y el universo no se destruye porque la palabra de Dios sustenta el universo. Ahora yo le quiero preguntar, si la palabra de Dios sustenta el universo, ¿no podrá sustentarlo a usted? Si la palabra de Dios sustenta el universo, ¿no podrá sustentar a su familia? Si la palabra de Dios sustenta toda esta creación maravillosa, ¿no nos podrá sustentar a nosotros? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la palabra de Dios. Si usted siente que el piso se le abre, si usted se siente sin fundamento alguno, si usted se siente que está como en el aire, vuelva a la palabra de Dios. Esta palabra lo va a sustentar, esta palabra lo va a fortalecer. La palabra de Dios lo sustentará a usted, y usted tiene que proclamar: la palabra de Dios me sustenta. ¿Cierto que sí? Entonces, esto es muy importante. Por eso, si usted quiere ser una persona victoriosa, una persona que permanece, una persona que vence los obstáculos, usted tiene que ser una persona de la palabra de Dios. Solo los que son gente de la palabra son los que no son derrotados. Que no son derrotados por las crisis económicas, por las crisis afectivas, por las crisis de salud, por las crisis de toda índole. El que es persona de la palabra es una persona que es sustentada por la palabra de Dios. A veces tú esperas que alguien te sustente, que alguien sea tu muleta, que alguien sea el que te levanta, pero te vengo a decir que hay una palabra que es la carta del Padre Celestial, que te sustenta, que te fortalece y que te sacará a buen puerto, a puerto seguro. Te sacará en victoria a ti y a tu familia, pero también a nuestra patria. Gloria a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Entonces hay poder en esa palabra maravillosa. En Primera de Pedro 1:25, recordemos, ahí también hemos leído cerca, pero ahí en Primera de Pedro 1:25 dice algo muy importante, desde el versículo 24. Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que todo cambia, que todo se envejece. ¿Cierto que sí? Dice que toda carne es como hierba y la gloria del hombre es como la flor del campo. Es decir, hoy es y mañana no es. Por eso usted no ponga la confianza en un personaje, en un predicador, en un líder religioso, ni aún en una iglesia. Amamos nuestra iglesia, amamos nuestros pastores, pero nuestro fundamento es la palabra de Dios, porque ella permanece para siempre. Ella permanece. Y si usted quiere ser una persona que permanece, gloria a Dios. Yo llevo unos 40 años conociendo al Señor. Aquí también la hermana Clara lleva mucho tiempo, mi esposa también, y otros quizás llevan más. Otros han llevado más de 60 años, 70 años en Cristo, ¿cierto que sí? ¿Y por qué esas personas permanecen? No porque son muy espirituales, no porque son mejores que otros. Podemos permanecer porque la palabra de Dios nos ayuda a permanecer. ¿Cuántos quieren permanecer en el camino de Dios? Porque algunos dicen, uy, no, esto es muy duro, esto es muy duro, esto yo no voy a poder, ¿cierto? No es que nosotros, no es que podamos, el poder está en la palabra de Dios. Y como ella permanece para siempre, todo el que es dado a la palabra y ama la palabra y medita en la palabra, esa persona también será perdurable. Pasarán los años, pasarán las décadas, ¿cierto que sí? Pasará mucho tiempo y usted verá a esa persona ahí, firme, firme, firme. ¿Por qué? Porque se basó en la palabra de Dios. Yo les quiero animar. Muchas veces hay una fe emocional, ¿cierto? Somos muy emotivos o esperamos mucho de las personas. Las personas nos defraudan, las personas no pueden cumplir nuestras expectativas, pero Dios sí, y su palabra también. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso necesitamos llenarnos de esa palabra que permanece para siempre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora nosotros también observamos allí en primera de Pedro 1:23, un poquito antes, un versículo anterior, nos dice la palabra de Dios: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este versículo nos enseña que la palabra de Dios es la semilla de Dios. Diga conmigo, la semilla de Dios, ¿cierto? Entonces esta palabra es la semilla de Dios. Y cuando usted lee la palabra, esa semilla está sembrada en su corazón y esa semilla nos hace nacer de nuevo. Esa semilla nos regenera, esa semilla nos transforma. Gracias a Dios por esto. Alguien hizo una investigación, encontraron unas semillas en las torres, en las pirámides de Egipto, y descubrieron que eran unas semillas que llevaban 3000 años guardadas en las pirámides de Egipto. 3000 años. ¿Sabe qué son 3000 años, no? Y entonces un científico dijo: ¿qué pasaría si sembráramos estas semillas? ¿Produciría algo? ¿Germinarían? Oh, sorpresa, las sembraron, le hicieron el cuidado pues requerido y normal, y las semillas de 3000 años germinaron, nacieron las plantas y dieron fruto. 3000 años guardadas. Ahora, si una semilla natural, una hermosa semilla, porque ese principio de la semilla es un principio de Dios. Si una semilla, hermanos, natural que viene de la mente de Dios tiene ese poder, ¿cuánto más tendrá poder esta bendita palabra? ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender lo siguiente: tenemos que volver a creer en el poder de la palabra de Dios, porque muchos han abandonado la fe en la palabra de Dios. Pero usted tiene que volver a entender que esta palabra es una semilla que producirá vida, que producirá cambios, que producirá transformación. Pero nosotros como pueblo tenemos que creer en ese poder de la palabra, que es la semilla de Dios, que es la semilla que regenera a la gente, que es la semilla que hace nacer de nuevo, que es la semilla que da vida a las personas. Yo recuerdo un testimonio de un hombre en un programa de radio pues que hemos hecho durante muchos años. Estuvimos los programas últimamente, pues tenemos la emisora ya en el Chocó, pero programas quizá no hemos hecho últimamente. Pero recuerdo en esa oportunidad un hombre nos llamó y dijo: hace un mes
escucho el programa Palabra Viva, que era nuestro programa, y dice: quiero decirle que mi vida es totalmente diferente. Mi vida ha cambiado totalmente. Y entonces le dijimos: por supuesto, su vida ha cambiado porque hay poder en la palabra de Dios. Sembremos la semilla. A veces usted dice: no, eso la gente no quiere saber, eso la gente no quiere saber. Sembremos la semilla, demos la palabra de Dios, prediquemos el evangelio, demos la palabra, porque esa semilla llegará y en el momento oportuno dará fruto para la gloria de Dios. Por eso les invito a que miremos Isaías capítulo 55. Por favor, abramos la Biblia en Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, y póngale mucha atención. Ustedes miren, lo que hemos visto son versículos tras versículos tras versículos, porque lo que tiene poder es la palabra de Dios, no lo que yo les diga. Por eso dice el texto de la palabra, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice Dios en su palabra: así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuántos reciben esa palabra en sus vidas? Denle ese aplauso fuerte a nuestro Padre Celestial. Yo quiero decirle que esta palabra no vuelve vacía. Esa palabra que se le enseña a los niños no vuelve vacía. Vuelvo al caso de este niño, el testimonio. Esa palabra que se da no vuelve vacía. A veces uno dice: no, pero esto enseñarle a niños, pues qué bien tiene. Resulta que esa palabra germinará en su momento. Y esa palabra no volverá vacía. Por eso nosotros tenemos que dar la palabra, porque dice el Señor que así será su palabra. Dice que que no volverá al vacía, sino que hará, dice el versículo 11, no volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiere y será prosperada para aquello que él la envió. Esta palabra no vuelve vacía. Esta enseñanza no volverá vacía. Esta enseñanza va a quedar en sus corazones, los que están viendo por internet. Esta palabra tiene poder. Por eso tenemos que insistir en dar la palabra, en enseñar la palabra, en proclamar la palabra. Usted tiene que hablar la palabra en el trabajo, tiene que hablar la palabra en la universidad. No se avergüence. El apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? El apóstol no se avergonzó de la palabra, predicó la palabra. Hoy, hermanos, los secularistas dicen que nosotros somos fanáticos porque predicamos del libro que le dio prosperidad al mundo. No nos importa lo que ellos digan. Las filosofías humanas pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por eso. Por eso nosotros sabemos que tenemos que sembrar la palabra en Colombia. Tenemos que sembrar la palabra en las cárceles. Tenemos que sembrar la palabra en los medios de comunicación, en los templos, en las calles, en los buses y en todo lugar, porque esa palabra dará fruto para la gloria de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Dígale a Él que usted lo alaba, que usted lo bendice, porque Él es bueno. Esa palabra no vuelve vacía. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 17. Abra la Biblia. Por eso hay que traer Biblia, ¿cierto? ¿Cierto? Y el que no trajo, hágase al lado de un cristiano. Romanos 10, 17. Por favor, leamos. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cierto? El oír por la palabra, el oír la palabra. Mire, ¿cuántos les gustaría tener una fe poderosa? Una fe para levantar muertos. ¿Usted cree que Dios levanta muertos hoy en día? ¿O eso era para antes? ¿Usted cree que Dios se lleva el cáncer o era para antes? ¿Usted cree que Dios puede cambiar este país o ese Dios está muerto? Diga: Él está vivo y su palabra está viva. ¿Cierto?
Pero resulta que la fe crece es por la palabra de Dios. Cuando usted empieza a leer que el Señor Jesucristo levantó al paralítico, sanó al ciego, limpió al leproso, libertó al endemoniado y resucitó al muerto, esa misma fe que está ahí viene a ser suya. ¿Cuántos dicen amén? Esa fe de Dios, porque es la fe de Dios, porque Dios tiene fe. ¿Ustedes sabían que Dios tiene fe? El Señor dijo que si tuviéramos la fe de Dios, le diríamos a un monte que se pase al corazón del mar y nos obedecería. Cierto que sí, si no dudáramos en nuestro corazón. Hermanos, el Señor le dijo a sus discípulos: tened la fe de Dios. Es decir, que la fe que nosotros tenemos no es una fe humana, es una fe sobrenatural. ¿Cuántos me están escuchando? Porque la palabra de Dios es sobrenatural. ¿Cuántos me están oyendo? O sea que no es una sugestión, no es una emoción, sino es una realidad tan poderosa que nada es imposible. Recuerde que la Biblia dice: nada es imposible para Dios. Pero Jesús dijo: para el que cree, todo le es posible. Tome esa palabra: para el que cree, para el que cree. ¿Y de dónde viene esa fe? De la palabra de Dios. Por eso cuando usted lee la palabra, la fe se acrecienta. Y usted cuando va a leerla, se siente como un gatito de esos que toman leche. Pero cuando la lee, se levanta como un león. Pero digan algo, digan gloria a Dios. Hasta el más pusilánime y débil y frágil recibe fuerzas, porque es que no es la fuerza humana, es el poder de Dios. Y esa fe surge por la palabra. O sea que usted puede ser una persona sobresaliente en esta vida. Usted puede ser una persona que dará testimonios que todos quedaremos con la boca abierta. Usted puede ser una persona en la cual Dios haga cosas tremendas, porque su fe se va a alimentar por la palabra de Dios. Y esa fe va a empezar a crecer. Pero quiero decirle, la fe que usted desarrolla, que es la fe de Dios, que es sobrenatural, está en relación directa a lo que tiene usted de palabra de Dios en su corazón. Poca palabra, poca fe. Mucha palabra, mucha fe. Claro, la actitud correcta. Cuando usted va a leer, no va a decir cómo va a leer el tiempo, la revista Semana, no. Cuando usted ora, dice: yo voy a leer la palabra de Dios. Señor, háblame por esta palabra. Que esas letras que están ahí sean más que letras, sean vida en mi espíritu y me dé la fe sobrenatural. Diga conmigo: la fe es sobrenatural. Yo proclamo sobre esta iglesia que es una iglesia de fe sobrenatural, porque es una iglesia que ama la palabra de Dios. Es una iglesia llena de esa palabra, y esa palabra va a producir una fe tremenda en ustedes. Y cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, las veremos en el centro de fe y esperanza, porque la palabra de Dios produce una fe sobrenatural. Dele la gloria a Dios, dele esa gloria a Cristo el Señor. Padre, gracias, gracias, gracias a Dios. Pero un pueblo lleno de la palabra, de esa palabra preciosa, hermanos, de esa palabra que produce fe para la gloria del Señor. Ahora, el libro de Juan, capítulo 6, verso 63. Les invito a que miremos esa palabra de Dios. Dice así, leámoslo por favor. Dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, dice Jesús, que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuántos queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos queremos ser llenos de la vida de Dios? Él dice que las palabras que Él nos ha dicho son espíritu y son vida. Si usted quiere tener ese gozo, si usted quiere tener esa vivacidad, usted ve hermanos que empiezan la alabanza y eso es que danzan. ¿Cuántos los han visto? Y eso parece que tiene un resorte, ¿cierto? Están ahí, están activos, están gozosos, están jubilosos, tienen vida. Otros parecen como esas flores artificiales. Parece que tuvieran vida, pero están muertos. Pero el que tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra, tiene vida.
Y usted dice, pero ¿qué es lo que tiene? Que es como muy animado. Tiene la vida de Dios. Tiene al Espíritu Santo. Diga, tiene al Espíritu Santo. Tengo al Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo fluye la vida y el Espíritu en nosotros? Por la palabra de Dios. Usted quiere ser animoso, quiere ser gozoso, quiere tener esa vida, tener esa presencia, ese fluir. Muy sencillo. Ame la palabra de Dios. Sáquele tiempo a la palabra de Dios. El problema, hermanos, es que no queremos hacer cambios de hábitos en nuestra vida. Y hoy les estoy proponiendo, como en la primera reunión, usted tiene que hoy salir de aquí con una decisión. Y esa decisión es un cambio de actitud hacia la palabra de Dios. Yo quiero preguntarle, ¿cuánto le dedica de tiempo usted a la palabra de Dios todos los días? ¿Qué importancia tiene para usted estudiar la palabra de Dios, leerla y meditarla? ¿Cuánta importancia le damos a la palabra de Dios? Ahí está el éxito para usted. ¿Sí me hago entender? Y yo sé que muchos sencillamente no tienen tiempo para la palabra, ¿cierto? Sencillamente están muy de afán. Hay que atender los negocios, hay que atender la empresa, hay que atender la universidad, hay que atender la familia, pero hay que esforzarnos y sacarle lo primero para la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Yo no sé en el caso suyo, pero usted tiene que evaluar su vida. ¿Cuánto tiempo le está sacando sistemáticamente a la palabra? Porque muchas veces su contacto con la palabra solo es tienen un problema, ¿cierto? Le vienen a cobrar una deuda terrible, impagable, y dice, Señor, háblame. Y lo único que hace es abrir la Biblia y poner el dedo. Eso, pues, digamos, no está bien, ni tampoco lo voy a reprochar, pero eso significa que usted no tiene palabra y usted es como supersticioso. Sencillamente ahí como caiga. Bueno, Dios le puede hablar de verdad también, pero esa no es la forma. La forma es estudiarla, conocerla, ¿cierto? Y, por ejemplo, pensar, ¿qué haría Jesús en este problema? ¿Qué dice la palabra de Dios en este problema? ¿Qué es lo que me aconseja la palabra de Dios? Y usted sabe porque usted la ha leído, usted la ha estudiado, usted la ha meditado. Y entonces esa palabra que usted ha amado vendrá en su ayuda. Esa palabra que usted ha atesorado en el corazón vendrá a su ayuda en el momento crítico. Es como si la palabra dijera, aquí estoy, muchacho, para ayudarte. Porque la palabra de Dios ha sido tu amiga, porque la palabra de Dios ha sido tu compañera, porque la palabra de Dios ha sido tu delicia, porque la palabra de Dios ha sido tu meditación. Cuando tú tengas un problema, esa palabra dirá, aquí estoy para ayudarte. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Por eso apeguémonos a la palabra de Dios. Dirás que no puedo ver, no importa, consígalos las grabaciones, dígale a alguien que le lea, cierto que sí, dígale al nieto, dígale al sobrino, pídale a alguien que le lea, compre los CDs que están, hoy venden la Biblia grabada, escúchela también por la radio. Pero hermanos, hoy nuestra vida tiene que cambiar. Desde hoy un hábito más fuerte con la palabra de Dios. Yo le quiero rogar que antes de irse usted haga un pacto con Dios de que diariamente va a tener un contacto cercano con la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Para que no quede solo en un mensaje, sino que se tome una decisión y que usted diga, desde este día voy a apartar, por ejemplo, media hora diaria para la palabra. Nadie dijo amén, pero bueno. Bueno, quizá más, no sé, pero algunos dirán, no, eso es mucho, eso es mucho. No sea tacaño con el Señor, ni con su alma. Porque su alma está diciendo, déme comida. Su espíritu está pidiendo, aliménteme, ¿cierto? Y usted le niega a su espíritu el alimento. Saque ese tiempo, no sé cuánto, pero que sea una decisión. Sin los teléfonos celulares, ¿cierto? Siempre estamos con el teléfono, aquí tengo el mío. Y siempre estamos ahí, pendientes de los WhatsApp que nos mandan de escuela de padres, que nos mandan del ministerio tal, ¿cierto? Y estamos ahí, aquí tengo un poco, pero ahorita no tengo tiempo para eso. Estamos en la palabra de Dios. Entonces cuando usted saque ese tiempo para estudiar la palabra, olvídese de todo lo demás. Se ubica ya a solas con Dios, le dice, no me traigan ni tinto, no vengan a golpear, no me vengan a decir nada. Estoy con la palabra de Dios. ¿Cuánto lo vamos a hacer?
Entonces hay que hacer cambios en los horarios. Si pues le tocó un poquito más temprano, hay que hacerlo. Si le tocó un poquito más tarde, hay que hacerlo. Pero hermanos, desde hoy decidamos que diariamente vamos a implementar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno, qué importante es esto. También la palabra de Dios, vamos a Lucas y vamos concluyendo. La palabra de Dios trae el mover sobrenatural de Dios a nuestra vida. Vamos a Lucas capítulo 5. Gracias a Dios. Lucas 5, versículo 5. ¿Cuántos quieren vivir una vida sobrenatural? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos queremos vivir una vida sobrenatural? No, y me va a tocar volver a preguntar, ¿cuántos queremos una vida sobrenatural? Pues les tengo buenas noticias. La voluntad de Dios es que nosotros todos vivamos una vida sobrenatural, porque vivimos a la luz y a la presencia de un Dios sobrenatural. Y lo normal es que vivamos en lo sobrenatural. Pero el secreto está también en la palabra. Por eso Lucas 5, versículo 5, dice la palabra del Señor. Versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. El Señor le da una palabra a Pedro. Dice: no, Señor, usted no sabe lo que dice. Yo soy un pescador, usted es un carpintero. Yo sé qué es esto. Toda la noche he estado pescando, toda la noche he estado trabajando. Pero Pedro estaba trabajando en su sabiduría. Pedro estaba trabajando en su habilidad. Pedro estaba trabajando en sus fuerzas. Mas Pedro tiene una reflexión. Quizá tú estás tratando de lograr tus éxitos en tu propia fuerza. Y está bien, porque la Biblia dice: esfuérzate y sé valiente. Pero tienes que añadirle un ingrediente, que es el ingrediente sobrenatural. ¿Y cómo se logra ese ingrediente? Es cuando el Señor le dice: Pedro, boga mar adentro, echa tus redes. Y entonces Pedro, ya sabemos lo que le dijo, mas Pedro en su reflexión dice: más en tu palabra. ¿Qué hizo? Dígalo. Más en tu palabra echaré la red. Toda una noche de trabajo sin la palabra de Dios fue infructuosa. Pero con una sola palabra, con una sola palabra, con una sola palabra, echó la red, y la red se llenó de peces, y las redes se estaban para reventar. Y en otro texto nos dice que tuvieron que venir otras barcas y ayudarles. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce un mover sobrenatural. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios no es filosofía. La palabra de Dios no son solo teorías. La palabra de Dios tiene el ingrediente sobrenatural. ¿Quieres tener una vida sobrenatural? Llénate de la palabra de Dios. Lo que tú necesitas es una palabra. Esto me ha ayudado a mí por años. Cuando muchas personas me han negado su ayuda, yo no me preocupo, porque yo sé que tengo un papá en los cielos. Y cuando mi papá me habla, nadie me puede destruir. Cuando mi papá me da una palabra, soy indestructible. Cuando mi padre me da una palabra, sucede lo que no se podría hacer humanamente. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Diga gloria a Dios. Levántese de esa silla y dígale gloria al Señor. Dígale gloria a Dios. ¿Dónde están los de alabanza? Diga gloria a Dios, Padre, en tu palabra. Dígale a Dios que usted tomará esa palabra, que usted amará esa palabra, que usted bendecirá a Dios por la palabra. En el nombre de Jesús, todos orando. Dígale: Padre, gracias. Gracias por la palabra. Gracias por la palabra. Empiece a orar, hermano, y dígale: Padre, gracias. Esa palabra está destinada a cambiar mi vida. Esa palabra hace milagros en mi vida. Empiece a orar, porque hoy se abren los cielos sobre tu vida. Hoy se abren los cielos sobre tu vida. Hoy la realidad sobrenatural se hace una realidad sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. Tu gloria, tu gloria,
tu gloria, oh Dios. Todos. Queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, oh Rey. Queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, oh Rey. Queremos tu gloria, tu gloria, gloria, oh Rey. Queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, oh Rey. Señor, y gracias. Levanta tus manos y dile: Padre, gracias, porque no hay mejor lugar. Gloria Dile: no hay mejor lugar que en tus brazos, Señor. Dile: no hay mejor lugar que recibir una palabra. Dile: no hay mejor lugar. Espíritu Santo, en esta mañana, oh, vamos a decírselo. Mejor lugar. Ore, hermano, ore ahora. Que en tus brazos, Señor. Dígaselo. Mejor lugar. Que en tus brazos, Señor. Díselo tú mismo. Mejor lugar. Que en tus brazos, Señor. Ahí quiero estar. Levanta tu voz. En tus brazos, Señor, ahí quiero estar. En tus brazos, Señor, quiero contemplar. Padre, creemos en el poder de tu palabra. Diga conmigo: yo creo Yo creo en el poder de la palabra. en el poder de la Desde palabra. este día, En este la día, palabra de Dios en el nombre de será mi Jesús, meditación, será mi meditación.
santo es el Rey. Muy bien, ahora las mujeres. Santo, santo, santo es el Ahora Rey. toda la iglesia. Cantamos santo, santo, santo es el Rey. Cantamos santo, santo, santo es el Rey. Santo, santo, santo es el Rey. Cantamos santo, santo, santo es el Rey. Santo, santo, santo. Deleítate a sí mismo en Jehová. Dice la Biblia. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones del corazón. Extiende tus manos y dile: santo es el Rey. Con mucho amor. Santo, Santo, santo es el Rey. Cantamos santo, santo, santo es el Rey. Santo, santo, santo es el Rey. Oh, santo, santo, santo es el Rey. Santo es el Rey. Los ángeles cantan con nosotros. Recibe tu milagro. Recibe. ¿Cuánto lo recibimos en esta mañana? Oh, santo. Santo, santo es el Rey. Cantamos santo, santo, santo es el Rey. Y cuando Pedro echó la red en la palabra, fue y sacó tanto pescado que tuvo que decirle a los demás que le ayudaran. Y eso es lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Cuando la palabra de Dios tú la amas, dile: Señor, gracias. Respira en su presencia. Gracias por tu palabra. Dios, gracias, porque todo pasará de moda, las canciones, los estilos, pero tu palabra no. Tu palabra es la misma de ayer, hoy y para siempre. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor?